y gracias a GM por la organización. Haciendo honor al nombre del panel, le doy la palabra al doctor para que arranque con sus comentarios profesionales. Arriba. Hola. Bueno, primero que tengo para decirles que la dopamina es mala, así que es una cuestión de regulaciones neurocientíficas, de neurotransmisores, en lo cual la idea es poder entender neurocientíficamente el proceso de dopamina versus dolor, que es lo que convierte en patológico el caso del juego o todo tipo de adicciones. Cualquier sustancia puede llegar a suceder y ser de cualquier forma adictiva. De pronto la definición como adicción o dependencia de la cosa implicará cómo lo podamos regular. Justamente es una de las cuestiones que hoy vemos con la problemática que siempre dialogábamos en los adolescentes, donde la capacidad de regular las emociones, los impulsos, la corteza prefrontal en el desarrollo, no permite tomar el pensamiento y la forma adecuada de la ejecución de las funciones y lo cognitivo que tiene que llevar adelante. Sé que es todo palabras complejas, en definitiva nuestro cerebro va a buscar siempre excitación, calma y placer. Entendiendo eso como concepto general, todo va a llevar la conducta, lo que hagamos, lo que pensemos, a eso. ¿Por qué asevero esto de que la dopamina no es mala, sino que simplemente saber manejarla y regularla? La dopamina nos mantuvo, gracias a ella, tenemos sexo y como ancestralmente nos hemos sabido sostener en este mundo gracias a esto, y hoy nos encontramos con lo que nuestros antepasados ya pudieron resolver de alguna manera, pero con la dificultad o el advenimiento de muchos estímulos, la pantalla y demás. Ante las drogas que vinieron a romper toda la regulación eran vía olfatoria, endovenosa o vía oral. Hoy es todo visual. Entonces esos estímulos es lo que nos tiene que empezar a preocupar y cómo regularlos para que no caigamos como víctimas del circuito de la recompensa, sino frenar un poco antes. Nuestro cerebro va a tratar de defendernos, obviamente vamos a recibir un primer estímulo placentero y luego nuestro cerebro va a volver a pedirlo. Cuando detecte que es un exceso, va a tratar de regularlo, descender la cantidad de neurotransmisores que van a estar disponibles para generar la acción o la conclusión a poder realizar eso. Después luego va a disminuir la liberación de dopamina, pero si no llegamos a poder frenar en ese instante, caemos en un tercer paso que empieza la pelea versus dopamina-dolor. Entonces no va a haber dolor, sino que va a tener calma, excitación y placer, no generar. Ahí está donde tendremos que educar a los niños, jóvenes y a nosotros mismos, preguntarnos cómo estamos criando, para poder dar un contexto general a correr al problema como que es de los adolescentes y nosotros como adultos responsables de ellos, empezar a ponernos en cómo, en serio, regular estas situaciones. Es un poco un pantallazo de lo que yo puedo aportar desde la ciencia. Básicamente el juego es una diversión, un divertimento, pero tenemos que evitar llegar a escalones donde se generen circuitos que no van a ser beneficio, sino que van a ser un sufrimiento, y el cerebro va a caer para evitar ese sufrimiento, como le gusta la calma, en hacer la reacción y la conclusión. En este caso sería el ludopático y el juego. Eso sería como un pantallazo general, como para dar un marco teórico científico a todo lo que vamos a hablar. Hola. Hola.
¿Cómo vivió Alea la transición pre y post pandemia por el enorme crecimiento que ha tenido el juego en línea? Bueno, buen día a todos. Bueno, muchas gracias tanto a Lija, Casino Machi y también News por la invitación. La verdad que cuando uno veía el mapa de las 24 jurisdicciones argentinas en el año 2019, uno veía que había solo 5 provincias que tenían legislado, regulado y esas regulaciones operativas del juego online, y por supuesto que post pandemia eso fue cambiando mucho, más que nada a través del cierre de todos los espacios físicos, ¿no? Eso aceleró las voluntades políticas, alineó las voluntades políticas, y hoy tenemos de las 24 jurisdicciones, 21 que están con juego online legislado, regulado y reglamentado y operativo. Desde Alea eso fue un desafío muy grande, ¿no? En el sentido de que, más allá de los antecedentes que teníamos de esas 5 jurisdicciones y también obviamente la experiencia acumulada en otros países como Colombia, España, o de la Unión Europea u otros países, lo que hicimos rápidamente fue tratar de generar algún tipo de guía que se llamó la hoja de ruta para la regulación y reglamentación del juego online en Argentina, que tomando las mejores prácticas nos pusimos en los zapatos por ahí de ese regulador que a partir de la decisión política de avanzar en ese sentido no sabía bien por dónde guiarse, y bueno, ahí nosotros recomendamos, son en total casi unos 50 aspectos regulatorios o reglamentarios que los reguladores fueron tomando, y que hoy los vemos plasmados en la mayoría de esas regulaciones activas y operativas que están en las 21 jurisdicciones que tienen ya esto en forma activa. Y el desafío, más allá de esa orientación que uno podía dar de tipo metodológico, conceptual, tecnológico, normativa, está también el desafío con el que se encontraron todos los reguladores, básicamente en los aspectos de sus recursos humanos, por un lado, sus procesos y las tecnologías para ejercer efectivamente una regulación efectiva. Y una regulación que suponía, en primer lugar, como siempre decimos, ¿no? Regulaciones inteligentes, regulaciones flexibles que vayan acompañando el proceso tecnológico, ¿no? Me parece que se vivió en ese sentido, empezó a marchar los melones, ¿no? Como decimos en Argentina, se fueron acomodando a partir del momento en que el carro empezó a andar, y hoy la verdad que creo que tenemos un sector que y en esto, ha habido mucho diálogo, mucha articulación entre lo público y lo privado, se han corregido, ¿no? Y se han, obviamente, a partir de algunos errores que se cometieron, pero se han corregido, y tenemos unos esquemas muy sólidos, regulatorios, muy reglamentarios. Hay que mejorar. Hoy, después vamos a hablar seguramente del tema de juego ilegal y todo eso, pero que son trabajos codo a codo que se están haciendo tanto del sector público como del sector privado. Buenísimo. Ahora vamos a dar parte de un video y después abrimos para más preguntas. Sí. En nuestra cancha solo juegan los grandes. Los únicos sitios de apuestas legales son los que terminan en .bet.ar. Y si el sitio es legal, los menores de 18 años no pueden entrar al juego. Combatamos el juego ilegal. Cuidemos a nuestros chicos. Bueno, arrancamos con ustedes. ¿Qué medidas están tomando los reguladores con respecto a proteger a los sectores más vulnerables en Argentina, el sector del juego? Rodolfo Catania, yo estoy al frente de la Cámara de Casino Civil, ingresé en el mes de mayo. En el mes de junio teníamos la Copa América, donde sabíamos que se iba a expresar todo el mundo digital y la plataforma de manera muy amplificada, y considerábamos que no podíamos, como industria, quedarnos callados, ¿no? No sé si ¿me escuchan? Sí. Entonces, el primer trabajo fue determinar un punto de partida, decir, bueno, cuánto se había realizado ya en el sentido, ¿no? No es algo que yo haya ingresado en mayo, no había
organizar. Yo vengo de inscribir una lotería en Santa Fe y había sido 4 años viendo la LEA, donde cuando comienza la pandemia en marzo del 2020 detectamos este problema de la expansión. Hola. Sí. Detectamos este problema de la expansión del juego ilegal, donde los menores estaban expresándose también. Es ahí donde se produce este problema. El primer punto que definimos en ese momento fue diferenciarnos, ¿no? Es decir, una cosa es las páginas legales de las ilegales. Eso no quedaba claro, porque ni siquiera en su comunicación, muchas de esas páginas ilegales tenían comunicación en medios masivos y en eventos de deporte mundial. Uno veía marcas como 1xBet, que no tiene presencia en la Argentina, pero sí se veían dentro de las propias televisaciones de los partidos. Ese primer trabajo se hizo de la ANEA, se fue a NIC, que depende de Cancillería, donde se asignan las URL, y ahí se logró que las únicas URL.bet.ar las tengan aquellos que sean concesionarios de una licencia oficial en la Argentina. Ese era un punto de partida, además, para cuando la comunicación masiva poder decir, nosotros estamos de este lado, tenemos los cuidados y el resto es el problema. Después el otro punto que se vio en aquel momento fue dónde se expresa este problema en las redes sociales, en YouTube, Google, todo ese mundo Google se autorrestringió en Argentina, no le permite ningún tipo de ingreso, ahora están flexibilizando un poco, nos quedaba el mundo meta que es WhatsApp, Facebook e Instagram. Entonces llegamos a un acuerdo con Meta, de la ley que está firmado, en el que ellos por sus propios compliance, frente a los reportes, ahí tenemos que diferenciar. En la actualidad nosotros consideramos ciertos trabajos como de reporte y ciertos trabajos como de denuncia penal. Se logró que Meta dé de baja en 48 horas todos aquellos perfiles que están difundiendo páginas ilegales. Ese trabajo se hace en conjunto, digamos, con todo el equipo de la ley y demás, ¿no? A diario. Son miles, creo que llevamos 15.000 perfiles desde que se inició esto y 17.000. Entonces, había un punto de partida, es decir, ¿qué es lo que se puede hacer desde una cámara privada? ¿Qué podemos ofrecerle a los organismos reguladores? ¿Qué podemos ofrecer a LEA? Entendimos que era el músculo, que era el trabajo diario, tanto de gente como de aportes económicos. Este aviso que acabamos de ver se tuvo que consensuar primero en la Cámara, ahí está firmado no solo por la Cámara, por la LEA, sino por 11 plataformas. Hubo que consensuar el mensaje, son empresas algunas locales, otras multinacionales. Fue un trabajo de marketing, contamos con el apoyo del Borger, de Santiago Gándara, que puso todo ese equipo de comunicación a disposición de la Cámara, teníamos muy pocos días, y después hubo que hacer el aporte económico para que esto se visibilizara, se televisó en la señal de Telefe, estuvo en ESPN, estuvo en TNT Sport, se vio en las redes de todos los influencers que se tienen dentro de la industria de manera cercana. Eso hace, digamos, dentro de la Cámara lo que nosotros entendemos que es la visibilización del juego legal, del juego responsable y poder diferenciarnos de la problemática que está del otro lado. ¿Qué es lo que estamos haciendo desde la Cámara frente a esa problemática que está del otro lado? Contratamos un estudio penal, se consensuó que la Cámara iba a ser el demandante de esas denuncias penales, nos acercamos a CENACOM, junto con la LEA y junto con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires. La fragmentación regulatoria que tiene la Argentina, cuando uno quiere judicializar algo, no favorece, porque si uno denuncia un delito y lo acredita, por decir algo que decimos en la Ciudad de Buenos Aires, pero cuando uno le pide al organismo regulador, que es el CENACOM, de su URL, que cierre esa ventana, estaría cerrándola en todo el país, donde el delito no está acreditado. Es decir, hubo que zanjar algunas cuestiones judiciales y de convencer a los organismos de control, y eso se hizo gracias al trabajo de LEA también, porque LEA se ratifica, al no tener una lotería nacional, sino tener 24 loterías, que esas páginas que estamos denunciando penalmente no son ilegales en todo el país. Hoy desde la Cámara ya llevamos a denunciar a casi 500 páginas, estamos colaborando con todos los organismos de control de nuestro departamento legal de la Cámara para tener la documentación y la experiencia y la doctrina que se está generando con todo esto. Se eligió la Ciudad de Buenos Aires porque tiene un sistema acusatorio. El sistema acusatorio le da a los fiscales un poder mayor, ¿no?
los antecedentes de un cierre de una URL de un juego clandestino que encontramos, demoraron para una medida cautelar 3 años. Esto hasta el mes de junio. Es decir, que nosotros teníamos menores viendo un delito flagrante que amenazaba su salud y no queríamos entrar en un proceso que iban a ser mayores de edad para cuando terminemos. Con lo cual, bueno, se encontró la manera, se encontraron los estudios especialistas en esto, se presentaron las denuncias en una Fiscalía de Delitos Informáticos en Cava, que entendió la problemática, el fiscal tuvo el poder de generar esa medida cautelar y así empezamos y ya llevamos denunciadas hasta 500 páginas. Arriba de eso lo que notamos era todo este descontrol que hay de los influencers en la Argentina de tomar recursos de esta gente que no paga impuestos, que no paga canon, que evade, que lava dinero, es decir, que están dispuestos a pagar muchísimo dinero por la difusión de sus URL de manera recurrente. Entonces también fuimos penalmente contra los influencers, ya llevamos casi 30 influencers denunciados penalmente en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires también tiene una regulación especial respecto de esto, respecto a hacer publicidad de productos ilegales, ¿no? Que es un delito penal. Si bien no es el 301 bis que alcanza a los que explotan o administran el juego ilegal, que tienen entre 3 y 6 años de pena, sino que es una pena menor, pero también alcanza a los influencers. Es decir, lo que estamos tratando de hacer desde la Cámara, en apoyo de los organismos y de la LEA, es tratar de tener medidas efectivas que terminen con este delito. Entendemos que es un delito fácil de eludir porque una URL que cambia una letra inmediatamente puede estar repuesta, pero bueno, le genera un inconveniente a los apostadores que tienen un crédito, que tienen que andar migrando, cambiando. Es una pelea desigual, las páginas legales tienen montones de restricciones para que estos cuidados que tenemos que tener de juego responsable no se produzcan, frente a una página clandestina que uno le manda un WhatsApp a un cajero con un CPU y instantáneamente tiene abierto la plataforma. Lo otro que hicimos fue ir contra los cajeros. Eso lo hacemos vía LEA, eso a lo mejor el doctor después nos va a contar un poquito. En el último año tenemos 1.700 cajeros reportados. Eso fue producto de un acuerdo, después lo van a contar con el Mercado Pago. ¿En qué nos encontramos hoy? Acompañando desde la Cámara, acompañando a LEA, acompañando a los organismos de control. Se acaba de firmar un convenio con el Banco Central. La intención de ese convenio también sería montarnos judicialmente desde la Cámara para que se los bloquee a los cajeros en todo el Sistema Nacional de Pago, se llama. Eso que significaría que si un cajero es detectado con su CBU tomando dinero para juego clandestino, ese CBU está asociado a un DNI o a un CUI y la intención es, a través de una medida cautelar judicial buscada desde la Cámara, que sea de baja como si fuera nacional el problema. Ese es un poco, digamos, el resumen de lo que estamos tratando de colaborar desde la industria. Es una problemática que nos convoca, la intención de toda industria es desarrollarse en un ecosistema sano. Este es un ecosistema digital y nosotros tenemos que bregar por la salud de ellos. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Más que interesante todas las acciones que he tomado. Agustín. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bueno, creo que ando bien. Primero me sumo a los agradecimientos, IJAM, lugar donde pertenezco, y a LEA, a quien represento, por permitirme estar acá, a GIM y a Casino Valle por la invitación, y a todos ustedes por permitirme compartir el espacio. Sumando un poco a lo que decía recién, LEA, para ser un poco práctico, creo que hay dos caminos para atacar al juego ilegal. Luis habló de la regulación que vino después de la pandemia, la contracara es la ilegalidad. Una es la denuncia penal, que está en un artículo del Código Penal, que es el 301 bis, que tipifica como delito al juego ilegal. Para eso, la recomendación que le damos de la ley a todas las comisiones es júntense con los ministerios públicos fiscales y hacer el procedimiento para tratar de que las denuncias no sean en vano y queden archivadas, porque no todas las comisiones tienen fiscalías especializadas para trabajar sobre este tema. Entonces, la idea es
establecer cuáles son los parámetros para que esto camine y puedan llegar a buen puerto. En ese contexto de las denuncias, lo que se logró, por lo menos acá en Neuquén hicimos un convenio con el Ministerio Público Fiscal y se logró un poco lo que contaba recién Rodolfo, es aliar un convenio con el ACOM, que lo que busca es tratar de dar de baja las páginas .com. Para las .ar está NIC.ar, para las .com la autoridad de competencia es el ENACOM, y lo que se buscó entre el ENACOM y también con los ministerios públicos de cada jurisdicción es de qué manera se podía llegar más rápido a una medida de cierre del sitio web, y lo que se logró es un modelo de oficio por el cual el fiscal en los procesos acusatorios, por eso él citaba LOTBA, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, acá en el también es proceso acusatorio, el fiscal tiene la potestad de, para detener el delito, emitir un oficio en donde impida que se siga continuando con ese delito. Entonces, lo que se logró es, con ese oficio, que el ENACOM lo acepte, y el ENACOM lo que hace en la práctica es, como ellos no tienen la palanca para dar de baja a todos los sitios web, se dan vuelta y se lo transmiten a los operadores de Internet, y los operadores de Internet son los que en definitiva terminan bloqueando los sitios. Ayer justo a la noche se publicó una nota en donde el ENACOM anunciaba que habían dado de baja 1000 páginas desde que se acordó este procedimiento. Esa sería la otra vía. Yo decía, para ser práctico, había como dos vías. Una sería la denuncia penal, que va por la justicia, y después lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es la importancia de trabajar en conjunto entre todos los intermediarios que están relacionados con la industria. La Cámara, por un lado, se hizo acuerdo, lo mencionó recién, se hizo un acuerdo con Meta, por el cual se hizo un procedimiento específico. ALEA se convierte en el interlocutor válido entre todas las jurisdicciones y Meta. Entonces, las jurisdicciones reciben las denuncias de sitios de Instagram o Facebook que estén publicando juego ilegal, se las pasa a ALEA se las transmite a Meta, y Meta las da de baja en 24 o 48 horas. Eso también requiere un trabajo en conjunto, tanto del personal de los organismos que están denunciando, como también en muchos casos nosotros hicimos un acuerdo con el Casino Magic, por el cual ellos mismos con su personal nos aportan los sitios que van detectando, y en conjunto logramos detectar mayores cantidades de sitios para poder darlos de baja, ¿verdad? Se hizo un acuerdo con Mercado Libre, por el cual también se pueden denunciar los cajeros, los sitios que estén utilizando como pasarela, los sitios ilegales estén utilizando como pasarela de pago Mercado Libre. Y ahí recientemente se hizo el convenio con el Banco Central, que aún no está operativo del todo, pero lo que se busca justamente es intentar sacar una especie de normativa por la cual el Banco Central le fije condiciones a las billeteras virtuales, sobre todo, para evitar que sean utilizadas por los cajeros o por los sitios de juego ilegal. Con NIC.ar tenemos algo parecido a lo que tenemos con la COM. Se hicieron dos cosas. Una fue crear el apartado especial .bet.ar, que era lo que comentaba Rodolfo para la diferenciación del juego legal e ilegal, pero también tiene un sistema de denuncias. Ellos crearon un procedimiento propio por el cual también se pueden denunciar los sitios .ar que estén difundiendo juego ilegal. En la realidad, la gran mayoría de los sitios que son ilegales son .com, no son .ar, pero también sucede que hay algunos que son .ar, se les denuncia y el NIC también las da de baja. Me queda alguno conmigo acá. Y estamos trabajando desde ALEA en convenios con Centronar por el tema de las elecciones. Todavía no se ha logrado firmar. Y hemos tenido reuniones también con la CONAT, que es la Comisión de Autorregulación Publicitaria, porque también el tema de la publicidad es un tema muy importante, que lo que estamos tratando de evitar es que pase esto con los influencers, de que sin ningún tipo de consecuencias difunden juego ilegal. Bueno, existen determinadas cámaras que agrupan a los medios en donde tienen códigos de ética y pueden lograr aplicar ciertas sanciones buscando que no se difunda o que no difundan tan livianamente el juego ilegal los influencers o cualquier tipo de medio. Es un poco el panorama general de cómo se viene trabajando en la ley. Gracias, es fantástico. Tengo una pregunta ahora que trata del tema de desafíos. Desafíos en las industrias del juego hay prácticamente todos los días. Pues si podemos sacar una foto al día de hoy, ¿cuáles serían los desafíos que enfrenta el juego en la sala a nivel general de la República Argentina? ¿Cuáles son los temas pendientes que tiene y cuáles serían los temas urgentes que tiene? Y me interesaría arrancar por Mariano para que nos dé su visión desde su perfil
y después seguimos con el resto del panel. Yo creo que el desafío pasa por esto que hablábamos de la regulación del más, pero también de ver cómo regular el consumo, cómo educar, cómo enseñar hasta dónde está el límite, cómo llegar a ese punto. El manejo de lo que yo decía recién en cuanto a lo que implica la regulación emocional, cómo frenar ante el tiempo, darme cuenta que es un problema, la accesibilidad y correr el estigma de lo que implica la salud mental, la adicción y todo lo que implica también el decir a una familia tiene problemas con los juegos, pero se dan cuenta de estar. ¿No? Y en el caso de los menores, ahí está el patrón que no nos puede dejar de tener presente. Como la pareja parental, lo que fuere, que está criando a esa niñez, cómo puede afrontar y cómo puede acceder también a una educación para. ¿No? A nivel de colegas del mundo se está hablando de prohibir hasta las 12 las pantallas y después de las 12 poder empezar a acceder y demás, pero estamos frente a cerebros inmaduros y demás que no toman el límite o conocen el riesgo. Entonces es muy propenso, por eso yo creo que todo el esfuerzo que se está haciendo va en quien va en búsqueda de eso, porque hoy está todo diseñado desde ese lugar. Entonces, vuelvo al inicio, que es lo que queremos como regular o cómo podemos manejar nuestro psiquismo, es una cuestión de educación. Cómo entender qué es consumir, para qué. ¿No? Y hoy observamos que hay una problemática general que no hay un sentido y se cambia todo por emociones. ¿No? Esto es mucho más profundo, muy de mi ramo, pero la gente está perdiendo el sentido. ¿Sí? Lo cambia por emociones inmediatas, que es lo que brinda la inmediatez y demás, y lo que nos frontaliza. Todos estamos frontalizados de alguna manera y por eso estamos tan irritables, todo lo que hablamos de los niños, la fragilidad, los niños de cristal, o las etapas que hoy todos los nombres románticos, por así decirlo, que se ponen, pero que deberíamos poder tener el cómo salir de eso, cómo tolerar frustración, cómo tolerar determinadas cuestiones y no lo mágico, ¿sí? de lo inmediato y demás, como pero se ha demostrado esto de lo que lleva a los chicos, ¿no? Lo que hablamos recién antes de subir, es tremendo los datos que existen, ¿no? Bueno, empezar a ocuparse de quién es también el tutor legal, el responsable legal, que es la familia. Me parece que... pensaba cuando hacías la pregunta y aprovechaba el tiempo que respondía Mariana para pensar a ver qué iba a decir, pero no, me parece que hay un gran desafío que es, y esto todo bajo el paraguas de un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, y eso es fundamental, ¿no? Me parece que eso se ha avanzado mucho, pero bajo ese paraguas, en primer lugar, hay que hacer docencia con los tomadores de decisión que están fuera del sector del juego de azar, ¿no? Hoy hablo de Argentina, ¿no? Hay 36 proyectos legislativos que obviamente se han fraguado en el calor de la agenda, digamos, ¿no? Pública en Argentina, que ha instalado la temática de la ludopatía infantil, la ciberludopatía, y lo digo con perdón de los profesionales, yo estoy mirando, digamos, ¿no? Porque no están de acuerdo con el uso de ese concepto y no estamos de acuerdo, pero hay 25 proyectos en la Cámara de Diputados de Argentina, 11 en la Cámara de Senadores, la gran mayoría han tomado estado legislativo este año, y la verdad que, no tengo ningún producto en decirlo, la ignorancia que hay entre nuestros senadores y diputados de cómo funciona el sector, de las competencias, digamos, de las competencias que el Estado Nacional no tiene sobre el juego, es muy, pero muy preocupante. Entonces, hacer docencia sobre eso, algo ya no estamos trabajando en la idea, volcar, ¿no?, al circuito legal, y para eso se da dinero y se le da apariencia legal. Y el tercero para mí, que si bien no es parte del panel, creo que tampoco de toda la jornada, es el tema de la integridad de las apuestas deportivas. Yo creo que en menos de un año a lo sumo,
en la agenda pública, como hoy está el tema del juego online en menores, va a ser el tema de los amaños y arreglos de la apuesta deportiva. Y eso, el riesgo reputacional que implica para toda la actividad va a ser igual o más grave todavía que el que estamos enfrentando ahora en términos de juego ilegal online que afecta a menores. Sí, yo coincido con Luis absolutamente en todo. Creo que el primer desafío regulatorio, habiendo 36 proyectos, seguramente va a haber una legislación nacional nueva, y lo que esperamos de la industria es que esa legislación le dé las herramientas a los organismos nacionales para poder combatir el juego de los menores. Es decir, que NACOM tenga mayores facultades, que el Banco Central tenga asignadas esas facultades, que la UIF, que la Secretaría de Industria, hay un montón de la Secretaría de Industria puede regular la publicidad de su influencia. Hay montones de organismos nacionales que podrían colaborar con esto de manera concreta. Hoy uno habla con uno de esos funcionarios, me ha tocado ser funcionario, y hablan de abuso de autoridad, de que no tienen alcance para tomar las decisiones. Eso nos obliga a transitar el camino de la judicialización, más lento. Entonces, la oportunidad, me parece, de estos proyectos es que no solo contemplen la cuestión de salud, hay un proyecto del CEDRONAR que tiene esa mirada, hay un problema de salud de los menores que se expresa en el territorio de la industria del entretenimiento para adultos. Entonces, hay un problema de salud, de poblaciones vulnerables, pero también hay una oportunidad en esa nueva reglamentación que seguramente va a surgir, de dar esas herramientas para evitar esta problemática. Y creo que el otro desafío es seguir trabajando como estamos hasta ahora en esta lucha sin cuartel contra las páginas ilegales. Sumando a lo que dijeron, porque se dijeron todo prácticamente, una herramienta que me parece que comentar que la hemos hablado con Luis también es generar estadísticas, o sea, darle a algún organismo nacional, que censo, suponemos, que pueda hacer estadísticas de los problemas que tenemos con ludopatía, la intervención de niños y demás, no solo herramientas compulsivas para aplicarse al censo, sino también para generar los datos suficientes para luego tomar decisiones, ¿verdad? Y una acotación nomás de esto que decís de ignorancia del Congreso Nacional y demás, nos pasó una anécdota, nos pasó una vez hace muchos años atrás, en donde había un proyecto de ludopatía también para la regulación a nivel nacional, y fuimos a hablar al Congreso Nacional, y ellos, un diputado decía, bueno, esto nosotros podemos regularlo porque nosotros somos el Congreso Nacional. Claro, pero el Congreso Nacional tiene facultad para regular el juego. Entonces, hay una ignorancia incluso de los propios legisladores sobre hasta dónde pueden llegar y hasta dónde no. Eso, si hay algo positivo dentro de todo dentro de esta realidad negativa que genera la ludopatía y el tema de la gente y demás, es que ALEA se ha posicionado como el interlocutor válido y capacitado para poder dar a conocer cómo se maneja la industria, cuáles son las ventajas, la regulación y demás. Y gracias a eso ha sido invitada varias ocasiones ahora, recientemente, a poder dar la apertura. Antes eso no pasaba. Entonces, si hay algo positivo en eso, creo que el lugar que está teniendo ALEA en este momento es importante y hay que aprovecharlo para poder dar la visión y transmitir la expertise que tiene. Sí, nosotros como laboratorio lo hemos visto en otras jurisdicciones, que hay como un espacio y un campo muy grande entre el sector político, no el Estado, el sector político puntualmente, y todos los organismos tipo ALEA en cuanto a la profusión de medidas responsables en cuanto al juego. Un poco la última pregunta en la cual se van a poder explayar un rato más es hablar sobre el mercado legal. ¿Qué acciones están tomando los estados en cuanto a llevar un juego legal adelante? Porque hay una cosa que pasa en todos los países, mayormente en los países, que cuando un estado hace un régimen regulatorio, un reglamento bien claro, yo entiendo que tiene que dedicar un 60 o un 70% de esfuerzo en hacer esa implementación. Pero hay un 30% de esfuerzo que tiene que aplicarlo en tomar medidas exactas, puntuales y efectivas con respecto al juego ilegal. Si esas dos cosas no se van en forma paralela, cuanto uno más controla la parte legal, más se dispara la parte ilegal. Y acompañando un poco esa pregunta, para que puedan exponer, es ¿qué cosas tiene el mercado
digo, más allá de los impuestos, ¿no? Pero qué cosas tiene el mercado ilegal que nosotros podamos incluir dentro del mercado legal, no para eliminarlo, porque es una tarea bastante difícil, sino para acompañarlos a que ingresen a un mundo en el cual puedan estar dentro de un marco regulatorio correcto, con el apoyo del Estado, con las funciones que puedan seguir manteniendo, pero que salgan de ese mercado. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que aprender del mercado legal para poder incluirlas en el mercado legal? Y el mercado legal, ¿qué acciones debería tomar a nivel propio de los operadores, proveedores y laboratorios, inclusive, con respecto también al Estado? ¿Cuáles serían las funciones que deberían tener esos roles, por ejemplo, en el mercado eléctrico? Los materiales. Me parece que también hay que aprender de que sabe hacerlo legal. ¿No? Hay que poner un poco colorse del lado para el que, por ejemplo, estamos diciendo que vamos en contra de los influencers. Bien, si los influencers no son los referentes, ¿por qué no utilizarlo para algo positivo? Entonces, porque a ver, la conducta humana tiene esto. Va a seguir, va a buscar líderes, va a buscar referentes, va a buscar qué hay que hacer bien y qué no hacer bien. Entonces, desde la ciencia, lo que podemos comentarlo ahí, es esto, empezar a aprender del que hace la posibilidad, ¿no? Bien, ¿por qué? Como decía, regulo algo y se dispara el consumo legal, ¿no? Ya pasó en Estados Unidos hace muchísimos años. Bien, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo resolvieron problema a problema? Yo creo que tenemos esas capacidades de juntarnos, hacer inversiones, como decía recién, esto de estadificar, cuantificar, cuánto invertir en salud, cómo preparar a los chicos. A ver, algo, por ejemplo, hablando netamente de la adolescencia y el desarrollo de los chicos, bien, ¿cómo nos corremos nosotros como adultos y dejamos que tomen decisiones ellos, cuando todavía sabemos que no están capacitados? Creo que todos hemos atravesado la educación previa y miramos cómo todos acceden. Nos maravillamos cómo un chico aprende a usar una computadora, esto, lo otro. Bien, utilizar eso de manera positiva es posible, pero hay que saber guiar. Volviendo a lo que yo comentaba hoy al principio, nombres raros, dopamina, receptores y demás, pero es lo que nos mantiene vivos, es lo que nos da me levanto, voy a trabajar, voy a hacer. Entonces tampoco podemos ir en contra de eso, no se puede bloquear algo que voy a estimular. Sabemos que Coca-Cola eligió el color, lo patentó por algo, o sea, sin más que eso ya nos representa. Entonces buscar todos esos marcadores para poder decir, bueno, ¿cómo hago entender, comprender a quien debe educar y a los chicos también, porque van a aprender de nosotros, bajo la observación más que de la palabra, y poder empezar a regular desde ahí, desde casa, porque yo siempre veo esto en la consulta, el problema es el pibe. Y ahí es donde la parte adulta creo que nos falla mucho. Y la regulación empieza por casa, ¿no? Esto, creo que un poco también está la clave de empezar a hacernos responsables todos como sociedad. Realmente es complejo, yo sé que hay muchos conflictos de intereses en el medio, porque todo está atrás de un circuito de recompensa. Pero bueno, saber también reconocer hasta dónde va uno a acceder a lo, ¿no? Como se ha hecho en el deporte, por ejemplo, con la propaganda. Ir aprendiendo de lo ya vivido y experimentando. Y apoyar, obviamente, poder rehabilitar a un montón de gente que hoy, lamentablemente, en los recursos y el acceso a la salud mental, por ejemplo, es muy difícil, ¿sí? Porque es muy costoso los tratamientos, el mantenerlos, sostenerlos. Y sí, lo que podemos saber es que podemos enseñar algo muy simple, regular emocionalmente a una persona, decir, bueno, empieza a aquello que detectás que estás haciendo en exceso, privátelo una semana. Un libro de la teoría habla de 4 semanas. ¿Sí? La gente que más sabe dice 4 semanas una persona puede ir accediendo a eso. Bueno, como poner un mensaje tan simple, decir, bueno, deja de, no sé, Instagram una semana. No usar tal cosa una semana. Como eso va a ir regulando y aprendiendo y enseñando a poder afrontar y responder a esto desde la ciencia. Insisto, lo digo desde ahí, no
desafío será cómo unimos todo esto, ¿no? Yo lo que podemos saber hoy y que antes era teoría, ¿no? No me dejen hablar tanto porque No, con mi respuesta te va a marcar una incidencia en la pregunta. Te va a marcar. Yo no creo que tengamos que aprender del sector ilegal. Me parece que el sector privado tiene que aprender del público y el público tiene que aprender del privado, ¿no? Las mismas herramientas tecnológicas las pueden ser utilizadas por el privado, por el legal o el ilegal, ¿no? Me parece que tiene que entender el público la racionalidad empresaria que busca una rentabilidad genuina, que es la que permite generar negocios, generar puestos de trabajo, etcétera, etcétera, y que aparte permite cobrar ganas, cobrar impuestos, etcétera, etcétera. Y el privado también tiene que ponerse un poco en los zapatos del decisor político que tiene motivaciones políticas, que lo corre la agenda pública, y a veces el legislador sale a legislar con mucho pánico y legisla cualquier cosa, ¿no? O propone cualquier cosa. Me parece que va más por ahí el aprendizaje que entre. No me gusta sinceramente esa cuestión que yo tenga que aprender de lo ilegal. Yo no tengo que aprender nada de lo ilegal. Yo como sector o como regulador o como ALEA, los reguladores tienen que generar las mejores condiciones para que los ilegales no tengan incentivos para seguir siendo ilegales y que pasen a ser ilegales, ¿no? Y eso supone, obviamente, marcos regulatorios claros, dinámicos, que se adapten a los cambios de la tecnología, estructuras tributarias que sean amigables, ¿no? Seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Me parece que va un poco más, desde mi humilde opinión, va un poquito más por ahí, ¿no? ¿Cuánto podemos aprender uno del otro y que ese diálogo permanente no implique confundir los roles y que implique que las competencias sean claras para cada uno de ellos? Totalmente de acuerdo. Yo creo que afortunadamente hay una ventaja que los gobernadores hoy se nota, yo con todos los presidentes de lotería que hablo están apoyados por sus gobernadores, se ven acciones concretas. Esta semana yo participé en Ciudad de Buenos Aires, estaba la vicejefa de gobierno, eran 55 personas, plataformas, fintech, billeteras, ONG, psiquiatras, es decir, tuvimos toda oportunidad de elaborar y de contar las distintas miradas de esta problemática, tratando de encontrar una solución y un camino político, ¿no? Me parece que eso está, es decir, si uno ve la alarma social no solo es social, esa alarma llegó a la política, está en la agenda de los gobernadores, está en la agenda de los organismos de control, con lo cual me parece que es una oportunidad. La verdad, lo vivimos desde la industria como una oportunidad de buscar soluciones. Y creo que al ilegal hay que combatirlo, lo mismo, no hay más que eso. Fantástico. Agustín. Dos cosas. Una acción interesante de lo que decía el doctor respecto a esta cuestión del problema que arranca en casa. Y yo creo que la coyuntura de hoy es de los padres, sobre todo en las familias, y no es que quiero atribuir la responsabilidad, pero hay una corresponsabilidad en la educación que es, hay que hacerse cargo de la educación de los hijos adentro de la casa, y la fácil es que se haga cargo del Estado. Y el reclamo hacia el Estado es, no, pero que regulen ellos, que vayan contra legales, que no quiere decir que no lo haga, pero también hay que subir que si en tu casa está todo el día con el teléfono, bueno, lo conocemos todos realmente porque lo vivimos, hay que tratar de intentar cambiar eso. Eso respecto a la parte de salud, que no es mi área, pero bueno, me pareció muy interesante. Respecto a la cuestión regulatoria y a la cuestión de lo ilegal y lo ilegal, primero que creo que hay una desventaja entre legal y ilegal, porque desde vamos al ilegal le pedís que cumpla un montón de cosas que el legal no las cumple, por lo tanto el camino es mucho más fácil para poder captar a los clientes. No controlan absolutamente nada, te mandan un link, vos entras a la página sin ningún control de minoría, no tienen que cumplir con cuestiones impositivas, requerimientos de programas de juego responsable. Entonces hay una competencia a nivel desleal claramente, pero me parece que la receta es lo que pasó también con el juego físico en su momento, que es el legal tiene que ofrecer un producto lo suficientemente competitivo como para que el apostador elija el legal. Si vos me das una legal y una legal, ¿por qué voy a elegir la ilegal si la legal me asegura el pago de premios, tiene control de minoría,
los recursos son volcados después a la sociedad, controlan, hay seguridad de datos, que no haya vulnerabilidad de datos, no tendría por qué elegir el ilegal. Entonces me parece que va por ese lado, que el legal tiene que trabajar en ofrecer ese producto competitivo. Lo hacía el paralelismo con lo que pasaba con el juego físico, la lotería clandestina, la quiniela clandestina, en su momento dejó de ser, existe todavía, pero dejó de ser relevante, porque ¿para qué voy a jugar a la clandestina cuando tengo un montón de riesgos? Me puedo jugar a la legal que me da absolutamente todo. Me parece que el camino va por ese lado. Justamente ese es el aprendizaje, ¿no? Como el otro me voy a captar y qué le ofrezco yo para que vaya por un lugar seguro, protegido, cuidado, que no va a caer en una prisión, porque también es un ejemplo, también nos permite poner un toque, y me parece que es algo muy interesante, donde lo virtual se puede usar ese recurso para, bueno, ¿cuánto estás jugando? ¿Estás jugando más de cuánto tiempo dedica? Lo que hace no es la función de la relación es que estás jugando más menos tiempo. ¿Sí? Nos avisa el teléfono, che, largalo porque ya es mucho. Entonces, creo que es un combo de eso. Ahí va el punto de el aprender, ¿sí? Esto de la palabra de tomar, de aquel que encuentra un comercio, obviamente, sí, totalmente negro, que me pasa en la salud, me pasa lo mismo. Ya soy un colega que tiene ese futuro. Si nos bajamos a todos los niveles, pasa y sucede y genera mucho daño, porque a nosotros nos cuesta mucho más, tenemos que regular, lo que hemos probado así que regular. Y ahora solo hacer recuperación de todo lo que sabemos cuesta del nivel empresarial, ¿no? Bueno, No sé si abrimos un espacio de preguntas para los panelistas si ya estamos a tiempo, y si no, para el final de cada uno de ustedes. No sé si. Preguntas. ¿Se escucha? Bueno, me presento, yo soy psicóloga, coordino el programa de corresponsable del IJAN. Y bueno, justamente hablando de los padres, respecto a los padres, una de las cosas que me llamó la atención fue que los primeros que detectaron el juego de los jóvenes fueron las escuelas, no los padres. O sea, ¿qué pasa con estos padres? O sea, si hay una mirada o no hay respecto de eso, ¿no? Después, bueno, era una pregunta muy específica para el doctor que tiene que ver con si estas vías dopaminérgicas son distintas vías como pasa con el Parkinson y las drogas, o si estamos hablando de las mismas vías. Son las mismas vías. Perfecto. Lo que tiene diferencia es la cantidad de distintos. No es lo mismo. Eso pasa un poco con la cuestión, por ahí empieza a dar respuesta a esto de por qué elijo el ilegal y el legal. ¿Cuánto me da hacer algo legal? ¿Cuánto me da hacer algo legal? Es una cuestión cultural. La picardía entra en juego. No es lo mismo. Y la persona que va recayendo y no le importa, no sabe cómo es el riesgo que está corriendo, voy a puesto en un lugar donde no sé si me van a dar el dinero. Sí, también. Se entiende, pero sí, hay distintos estímulos que generan distintas descargas dopaminérgicas y lo que sucede luego es que voy a buscar la que más te pasa. Eso es exactamente la potencialidad de recaída continua que enfrentamos. Tenemos que entregar nuestra tolerancia a la frustración para seguir acompañando. Bueno, también es cierto que cuando uno piensa en algún pronóstico, o sea, ¿qué puede pasar con estos chicos? En realidad, el anular la capacidad de decisión frontal podría tener consecuencias como, por ejemplo, que no sepan medir las consecuencias de sus actos ya adultos. Es que ahí está el punto. Ahí está el punto. Lo prefrontal, yo tengo tanto estímulo, lo bloqueo. Entonces, y el exceso dopaminérgico baja la noche. Estamos acostumbrados a trabajar sobre drogas mucho más duras, ¿sí? Pero por eso lo que decía, claro, antes eran orales, nasales, endovenosas, ahora son suaves. Ese desafío, ¿sí?
vamos al punto y, por ejemplo, uno mira una resonancia funcional donde busca determinados marcadores, el cerebro de un cocaíno de una persona que consume cocaína hace mucho tiempo, crack, distintas maneras de administración, en definitiva, y uno ve eso, comparten y son iguales. Entonces, todos los núcleos y los circuitos cerebrales están muy dañados, ¿sí? Lo bueno que si uno restringe durante 14 meses y regula emocionalmente todo eso, no reconstruccional íntegro, pero puede volver a un estado normal. O sea que estamos hablando de futuras generaciones que pueden tener conductas psicopáticas claramente. Claramente, y porque no miden, no frenan, no pueden valorar el riesgo. El no tener que se confrontar nos lleva a no poder ver lo legal y lo ilegal. Yo creo que ahí está, esto tiene un poco la cosa, y es muy simple esto que yo decía, restringir y empezar a generar un poco de buscar un equilibrio entre lo que está evitando y qué me lleva a mí a mi cerebro, a mi conducta, a buscar el valor. Tengo que aprender a tolerar un poco del otro lado para buscar el equilibrio. Sabemos lo que es muy lamento, que aparece el dolor. Cualquier cosa que nos genere dolor no lo vamos a querer hacer y entramos en la compulsión, ¿sí? O la culpa, la abstinencia, por ejemplo. No es mala, es buena, pero si no la podemos tolerar, lo tenemos que acompañar al paciente realmente a puntos límites, bueno, de sedación y demás, hablando de drogas duras, ¿no? Va un poco por ese lado. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta, pero ya más tipo de explicar. Sí, perdón. Lo bueno que se puede reeducar y volver a conectar con lo que necesita. Por ejemplo, el simple hecho de volver a casa y volver a hacer. Exacto. Cuánto disfrutamos de eso, cuánto valoramos a la hora de irnos, qué es lo que estamos haciendo. Y reconectamos nuevamente, reeducar la vida por la vida. El circuito de placer recuerda y refuerza, pero no obliga. Pero no obliga, exacto. Hay que tenerlo en cuenta. Pero sí nos tiene esta tendencia en nuestro cerebro, nos engaña con la mente, porque también es una realidad. No detecta lo real de lo irreal. Lo que yo imagino lo vive como real. Bien, respecto a lo ilegal, yo tengo una gran duda, porque hasta donde yo sé, lo que ocurrió fue, o sea, como que hay un pasaje histórico, o sea, bueno, pandemia, juegos online, mundial, apuestas deportivas, billetera virtual, accesibilidad online. Pero también tengo entendido que en Europa se recrudecieron, bueno, no sé qué término usar, se hicieron más fuertes las leyes y que por eso salieron a buscar otros mercados. Como acá no teníamos juego ilegal, fue más fácil. Ahora, mi pregunta es, ¿son ilegales también esos países de origen? Cuando hablamos de juego ilegal, ¿es ilegal acá en Argentina o es ilegal en el mundo? Esa es mi duda. No, para ser legal o ilegal, lo que se trata es de tener una licencia en el territorio donde se administra la plataforma. Nosotros lo que vemos es que muchos de los ilegales que hay acá son legales en algún lugar. Lo que ocurrió en Europa es que cuando se restringió más la reglamentación, ellos le llamaron proceso de canalización. Ya tenían el 90% del juego legal. Cualquier regulación que se aplique se aplicaba sobre el mercado. Cuando esa legislación más restrictiva se quiere aplicar en la Argentina, lo único que va a hacer es no aplicarse. Oye, el juego legal en Argentina representa el 20% más o menos. Con lo cual es como decir, prohibamos la cocaína, es decir, no tiene aplicabilidad porque del otro lado no hay quien la va a tomar. Es decir, lo que sería prudente sería tener esa canalización, tener el tiempo para que se legalice el juego y a lo mejor después sí replantear otro tipo de medidas más restrictivas. Si esa canalización no se da, vamos a tener un problema. Lo que estamos haciendo desde la Cámara también es los ingredientes para que esto ocurra, digamos, uno es Internet, como decía, bueno, hay una disponibilidad. Estamos armando un mapa de Internet, de proveedores de Internet en Argentina, para ver también que ellos estén cumpliendo las órdenes judiciales que se están generando. Hay mucha fragmentación. Entonces, ese mapa lo vamos a tener. Y lo otro es tratar de identificar a los proveedores de juego que están dentro de esas páginas ilegales. Es decir, el otro ingrediente es la vertical de juegos, ¿no? Es decir,
complicado decirlo, pero hay un tema de prestigio. Yo soy legal en un lugar y legal en otro. Y habiendo menores de por medio, problemas de salud, la alarma social que hay en Argentina, yo creo que es algo atendible también por esas empresas que tendrían que estar mirando que también pueden ser denunciadas en el exterior por un país. Hola, buen día. Bueno, muy interesante todo lo que estuvieron planteando hasta el momento. En algún momento de la conversación mencionaron que en Argentina los sitios legales son los sitios .bet.ar, que es la forma bien sencilla. Hola, buenos días. Mi nombre es Manuel Zárate, yo soy el jefe de la división jurídica de la Superintendencia de Casinos de Juego en Chile. Sin perjuicio que probablemente voy a querer hablar con varios de los expositores en el café, tengo dos preguntas. La primera, más bien, pedirles una precisión. Cuando en Argentina se habla de juego legal, ¿significa que la plataforma no puede operar sin tener una licencia previa? Es decir, varias de las plataformas que nos mostraron en una de las láminas solo empezaron a operar en Argentina teniendo esa licencia o autorización administrativa. Esa es la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con la persecución, ¿ya?, de la ilegalidad, ¿ya?, la sanción punitiva. Estábamos mirando con la superintendenta el artículo 301. Entonces la primera pregunta es, ese artículo muy probablemente fue dictado pensando en la experiencia física, ¿ya?, en el casino físico. Nosotros tenemos el mismo problema en Chile, estamos un poquito más atrás de ustedes, estamos discutiendo un proyecto de ley con una regulación bien robusta, viendo las buenas experiencias comparadas, los dolores, los errores. Bueno, siempre uno aprende así en la vida. Entonces, vuelvo a la pregunta, si ese 301, tal como está redactado, ¿cómo les ha ido con la Fiscalía? ¿Ya? Con la Fiscalía siempre es bien curioso cómo uno le va como querellante, como denunciante. Y es la misma pregunta, ¿cómo les ha ido con las carcelarias? ¿Ya? Pues yo lo escuchaba que se demoran 3 años, 6 años en terminar un juicio, y lo más importante para detener la comisión flagrante es la cautelar efectiva, bloqueo de página, bloqueo de medios de pago. Entonces, licencia, si el 301 da, y las cautelares. Eso, muchas gracias. Bueno, la primera, el tema de la licencia, sí, efectivamente para ser legal tiene que tener licencia de la autoridad competente dentro de la jurisdicción correspondiente. Son 24 jurisdicciones, la licencia la tenés en las jurisdicciones esas. Si querés comercializar en otra jurisdicción, tenés que tener otra licencia de otra jurisdicción. Eso por la complejidad normativa de la Argentina. Respecto al 301 bis, es cierto que fue pensado para lo físico, y es cierto que yo creo que necesitaría un restyling porque es un artículo que busca, que organiza el juego básicamente, y el organizador es una persona que vive en otro país con una página radicada en un paraíso fiscal. Entonces es muy difícil por ahí, es muy difícil trabajar en una penalidad con esa redacción. Actualmente no se está discutiendo. Por ahí, si uno toma 301 bis nuestro, lo que hace es penalizar la oferta ilegal, pero no penaliza la demanda ilegal, ¿no? Si mal no recuerdo, en Paraguay, digamos, la figura penal contempla tanto a quien ofrece juego ilegal, pero también a quien se apuesta. Bueno, ¿no? Eso no es acá, pero sí, algunos de los proyectos, por ejemplo, que están lanzando por ahí, algunos prevén incluir ante publicitarios, promovier, comunitarios, no solo el que organiza, sino un poco apuntando a los influencers y a otras figuras, digamos, a los cajeros, por ejemplo, también incluiría ahí. Sí, ampliar la
gama de responsabilidad. Exactamente. Que sí, sería, por tema de influencia y de publicidad, no estaría mal que por lo menos una sanción nos corresponda. ¿Cuál es la cuestión? Fiscalía cautelar. Las cautelares. La verdad es que no hay tantos antecedentes, sobre todo de las ciudades más grandes como Lodva o Córdoba, han tenido algunos antecedentes respecto a procedimientos, pero me parece que lo más cercano que tenemos con las cautelares son el tema de los oficios enviados en la COM y al Banco Central, que son uno del ente regulador de las comunicaciones y el otro de los bancos, el sistema bancario, que esos oficios, como en los procesos acusatorios, también depende de la jurisdicción. El fiscal, como decía cuando hablaba hace rato, el fiscal lo que está haciendo es emitir el oficio sin pasar por el juez. Por tanto, es mucho más rápido y eso porque los procesos acusatorios le permite esa facultad para evitar que se siga cometiendo el delito. Entonces, en ese caso, la cautelar está funcionando, los oficios son recibidos por estos organismos y se han logrado resultados. Hoy en día, de esa manera, se han logrado resultados. Sí. Bueno, vamos a agradecerles por favor a todos los panelistas con un fuerte aplauso. Así que continuamos con la pregunta. Muchísimas gracias.